Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este lunes, que es también lunes de enseñanza. Hemos preparado una serie nueva, así que vamos a dar tiempo que los demás vayan llegando para que se puedan sumar aquí en punto de las 8, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Ya está Patti Martínez por ahí, ¿verdad? Así que vamos a esperar un ratito para que sigan llegando y puedan estar aquí, ¿sale? Pero vamos a ponerles aquí transmisión. Buenas noches a Vicky también, a Patti, a Dan, a Lupita también. Ya vi que es Lupita quien está por ahí. Ya les mandé la liga. Y bueno, nada más si alguien me corrobora, si lo están escuchando bien, creo que sí se va a oír bien. Y simplemente para estar seguros que la información que vamos a tratar el día de hoy, todos la puedan entender y la puedan leer de manera perfecta, ¿ok? Y escuchar. Buenas noches, Mauro, perdón, y yo diciéndole, Vicky. Bueno, pero están ahí juntos, ¿no? Supongo yo. Saber si los demás lo están escuchando también. Pero bueno, vamos a iniciar en esta noche. Y qué bueno que todos han decidido estar de aquí de una manera a tiempo. Y bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude en este tema que es tan importante, que tiene que ver con el asunto de la idolatría, ¿ok? Padre, te damos gracias por este tiempo, por cada persona que se pueda reunir. Ayúdanos a poder explicar esto porque es un tema delicado, pero es un tema que también es de gran trascendencia para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que abras esta señal a donde tenga que llegar, que otras personas lo puedan tener, que lo podamos compartir con otros, y en el nombre de Jesús ayúdanos a enseñar sobre esto, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias Patti, nos comentas que escuchan muy bien. Bueno, vamos a ir empezando porque es un tema, más que tema, es un asunto muy, muy importante. Saludos a todos en la familia de Mauro, a Andrés, a Simón, también a Jessica y Liz y Vicky, todos que están por allá. También ya llegó Luisa Paredón, gracias, buenas noches también, y Lupita. Bueno, pues creo que estamos todos dispuestos y los demás que van llegando para que podamos hablar. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos va a llevar algunas sesiones más, pero queremos la idea de esto es que ustedes puedan estar bien fundamentados, que puedan estar bien firmes en lo que dice la palabra acerca del tema de los ídolos, de las imágenes. Y lo que estamos por transmitir y lo que estoy por platicar con ustedes no tiene que ver con un asunto de confrontación socialmente religiosa. Meramente vamos a hablar la palabra y que sea la palabra la que les vaya explicando a ustedes algunas circunstancias que vamos a estar viendo y sobre todo los datos que vamos a tratar, que la verdad son muy delicados. Este primer capítulo se llama ¿Sabes lo que adoras?, de esta serie de idolatría, y entonces estamos bajo el título ¿Sabes lo que adoras? Si alguno de ustedes nos puede ayudar a escribir los versículos, se los voy a agradecer para que en el historial quede más fácilmente consultados los versículos. Yo te animo a que tengas tu Biblia, pero que también apuntes porque va a ser bastante información y es bueno que después puedas volverla a leer y además puedas consultarlo aquí y sea esto una herramienta práctica de comunicación. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy qué está diciendo Dios acerca de la idolatría, ¿ok? Básicamente vamos a empezar por idolatría. De pronto pudiera parecer que cuando algún cristiano o alguna persona que cree en Dios habla de idolatría, ya está hablando de un punto de confrontación, pero vamos a entender la raíz de la palabra. La palabra idolatría proviene del griego idolatria, con una E al principio, ¿sí? Y también significa prácticamente, la palabra en griego idolatria significa, es un conjunto de palabras, perdón, que también viene de la palabra eidolón. Idolatría viene de eidolón, idolatra, y significa figura, devoto, adoración, tributo, imagen, prácticamente. Eso es lo que significa. Entonces ya desde ahí, desde el momento en que vemos cómo se está el significado de la palabra, podemos entender muchas cosas que se dicen en la Biblia referente a esto, ¿ok? Entonces vamos a ver esto
muy importante. Primer capítulo que es fundamental, no es el único, quiero decirles, pero cuando estuve estudiando esto, no se trata de que sepamos algo de información, se trata de que estemos todavía más convencidos, y me encontré con aseveraciones bíblicas, cosas que vamos a leer, que voy a compartir con ustedes, sumamente serias, fuertes, y que nos dejan claro que Dios no desea que ni tú ni yo tengamos ningún ídolo. Nada que tenga imágenes que se parezca a Jesús, a Dios o también a los animales. Pero vamos a ver dónde empieza toda esta parte. Primera parte, vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 15, versículos 11. Vamos a ver un contexto. Particularmente lo que vamos a ver el día de hoy está ampliamente documentado en el Pentateuco, justamente a partir de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a encontrar un sinnúmero de citas, bueno, si son finitas, ¿no? Un número determinado, que nos hablan reiteradamente de por qué no tener dioses. Esto no es algo que nosotros digamos porque Luis lo dice, porque el pastor lo dice, porque allá los cristianos no lo hacen, quién sabe por qué. No, vamos a fundamentarnos en la Biblia, y es mi ánimo y mi oración que este día tú puedas tomar firmeza para saber cómo adorar a Dios. Por eso le pusimos sabes lo que adoras. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Hay una, ¿cómo se llama? Una premisa que se declara aquí. Dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Este versículo nos está dejando ver que en la época cuando se escribió el Éxodo ya había otras culturas, otras civilizaciones, y el tema de la idolatría pues era muy normal, ¿sí? Estaba Egipto, estaban las cuestiones de sociedades semíticas, había muchas sociedades o muchas ciudades también que venían de la edad del bronce, por supuesto de la época de la era de bronce, como de la edad de los 2000, 2300 antes de Cristo. Y una de ellas se va a manifestar en unos momentos más, que es la tierra de Canaán, justamente la tierra donde Dios los iba a mandar como tierra prometida. Pero este versículo lo vemos antes de que Dios le dé los 10 mandamientos a Moisés. Entonces Dios les promete una tierra nueva, los saca de una tierra de Egipto, obviamente al pueblo de Israel, una tierra politeísta que significa muchos dioses. Poli es de muchos, teísta viene de la palabra teos y significa muchos dioses, ¿ok? Entonces Dios lo saca de ahí, y aquí algo que está diciendo Moisés es que hay muchos dioses alrededor en el mundo ya en ese tiempo, pero nadie puede hacer las cosas como Dios, como Jehová. Así que esto nos deja un contexto muy importante. Hay otro versículo que nos habla de este contexto previo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 22. ¿Sí? Aunque es un libro que ya es más adelante, también hace referencia a lo que son los dioses en aquella época. Entonces vemos que las épocas antiguas son un tanto similares a la de hoy, porque hoy seguimos teniendo religiones, seguimos teniendo dioses, tenemos imágenes, la cultura india tiene muchos dioses, aún como animales también, ¿sí? Tenemos lugares donde se venera a otras personas, a hombres en lo personal incluso, y la idolatría tiene que ver con hacerte una imagen y rendirle algo, y en este caso es una adoración, es un culto e incluso en ocasiones recursos. Segunda de Samuel 7:22 dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Aquí Samuel está hablando y dice, habrá otros dioses, pero no podemos negar su existencia, no podemos negar su existencia desde el punto de vista como figuritas, pero no podemos negar que alguien los esté adorando, pero nadie puede hacerlo como tú. Tercer versículo que te va a servir de contexto de que en las sociedades antiguas y ahora había dioses, dice Salmo 86, capítulo 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Así que el salmista David está diciendo, también sabemos que hay otros dioses, pero no hay uno como tú. No hay uno que haga las maravillas, que salve como tú, que sane y que sea tan grande como tú. Entonces,
Podríamos abundar en versículos, pero estos 3 versículos que nos están ayudando a poner, Éxodo 15:11, Segunda de Samuel 7:22, Salmo 86:8, nos van a contextualizar que en efecto hay otros dioses, pero que finalmente Dios no los toma en cuenta. ¿Por qué? Pues porque son cosas de seres humanos y son cosas creadas por el hombre. Ahora sí, vamos a ir al versículo donde parte todo esto, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, que no son solamente 10, pero vamos a empezar. Este capítulo es un punto de referencia. No es antiguo, o sea, no es antiguo de que ya no tenga validez, ¿ok? Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos, te voy a decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento prácticamente. Segundo, no te fabricarás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer orden, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y es que el tema de la idolatría abre la puerta a un punto muy delicado, y es la apostasía. La apostasía se define y se entiende como cuando alguien conscientemente deja de adorar a Dios para seguir otras cosas. Incluso no necesariamente una religión, simplemente apartarse de Dios. La apostasía es un tema que viene pegado junto con la idolatría. Apostasía, te lo repito, es cuando alguien decide no creer en Dios o creer en Dios de otra manera como Él no dice, ¿sí? Haciendo cosas que Él no dice y entonces sigue sus propios caminos. Y de hecho, entonces podemos empezar a vislumbrar lo delicado del tema, porque tener idolatría, tener imágenes, como está pasando en nuestra sociedad actual y desde hace muchos años atrás, incluso desde la conquista en México, nos podemos dar cuenta que prepara el escenario ideal para el anticristo que en algún momento se va a manifestar, y por supuesto, bajo la bandera que se va a manifestar es bajo la apostasía, es decir, alejar aún a los crédulos de Dios, de hacer las cosas que Dios le está pidiendo. Pero vamos a ir desglosando esto y vamos a ir entrando en materia, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo cómo dice. Aquí hay 3 órdenes particularmente. Número 1 dice Dios, yo te saqué de casa de servidumbre. Número 1, no tendrás dioses ajenos. Animal, hombre, figura, mujer, persona, imagen, estampita, no los tendrás. Si tú quieres agradar a Dios, no agradar al pastor, no agradar a la iglesia, no hacerlo por costumbre, tu primer convicción tiene que venir si de veras amas a Dios y para ti dices, mira, yo tendré muchos defectos, áreas que mejorar, pero la primera en la que lo voy a honrar es quitar todo Dios. Y entonces no me hago imagen y no adoro nada, ningún objeto, ¿ok? Segundo, no te hagas imagen, y eso lo entiendo como no fabriques imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra, o sea, nada. Si tú en tu casa son cristianos y de verdad en ocasiones tenemos el cuadro de la última cena que nos regaló algún familiar, tenemos algún colguije que nos dieron, algún rosario, alguna imagen, pero tú dices, yo ya no creo en eso, qué bueno, entonces atrévete a sacarlo de tu casa. Porque obviamente una imagen debe de ser quitada si ya se quitó del corazón, ¿ok? No como imposición, eso debe quedar muy claro. Después Dios dice, ok, seguramente alguno de ustedes ya tendrá imágenes o se las habrá hecho. Y dice Dios, pues voy a ser más específico, no te inclines a ellas. No les rindas culto, no les hagas nada, ¿sí? No las veneras, no les digas ninguna circunstancia porque yo soy Jehová tu Dios. Y este capítulo es muy importante porque nos está hablando, tiene, digámoslo así, un capítulo espejo o que también se vuelve a repetir en el libro de Deuteronomio, capítulo número 5. Deuteronomio capítulo 5.
Recuerden que el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Este es otro capítulo donde tú puedes fundamentar el por qué no tenemos imágenes. Y entonces dice la Biblia, Yo soy Jehová tu Dios, 5:7, desde el 7. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Dios les está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti, ahí viene más específico, escultura, imagen, alguna cosa que está arriba en los cielos ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Gracias. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque soy Jehová tu Dios. ¿Ok? Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Y luego viene otro versículo, el 11, pero ahí lo pueden seguir leyendo. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre. Pero bueno, ese es otro tipo de aseveraciones. Entonces, aquí vemos el primer fundamento de la idolatría. ¿Por qué hay personas que de pronto siguen creyendo en otro tipo de circunstancias o adorando? No es un tema como te digo, de confrontación religiosa. Es un tema de donde la Biblia, la que agarres, algunos te van a decir, es que tu Biblia cristiana, es que la católica, mira, con mucho gusto, si la persona está dispuesta a ser enseñada, yo puedo no llevar mi Biblia, no prender mi teléfono celular para no consultar otra Biblia, y con la Biblia que ellos tengan en mano podemos dar este fundamento si es que de veras buscan cambiar y salir de las cosas de idolatría. Esto es algo que puede costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque detrás de la idolatría vienen espíritus que se añejan en los corazones, en las costumbres de las familias y dicen, no, pero ¿cómo vamos a tirar eso? O bueno, no lo quites. Y entonces, si tú no desechas esto, esa es una circunstancia bien difícil, porque algunas cosas no van a terminar por caminar en tu vida. Bueno, en el siguiente panorama nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta explicación y de los siguientes capítulos y de los episodios que estemos sacando los lunes. Vamos a ver que van a haber tres figuras importantes. Número 1, la tierra de Canaán, donde Dios los mandó como tierra prometida. Número 2, vamos a escuchar sobre Aserá, con S. A ver si me lo pueden escribir. Aserá, con A-S-E-R-A. Aserá es una diosa cananea. Es una diosa de la tierra donde estaba la tierra prometida. Y tercero, vamos a hablar de Moloc. Moloc también es un dios que se relacionaba con varias cosas. Para que ustedes tengan este contexto, pero voy a ir avanzando para que pueda irles hablando en su momento de esta circunstancia. ¿Ok? Vamos a leer ahora cómo Dios dice que se cuiden de la idolatría su pueblo Israel. ¿Ok? Éxodo capítulo 34, versículo 12. Éxodo capítulo 34. Sí, Éxodo capítulo 34, versículo 12. ¿Dónde está? Guárdate, dice. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Así se llama ese capítulo. Estoy leyendo la Biblia 60 para ir con lo mismo. Y desde el versículo 11, ya lo pusieron el 12, pero yo voy a leer uno antes. No necesito que pongan otro más, pero les agradezco. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, cananeo, eteo, fereceo, heveo y jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y mira lo que dice en el versículo 13, Éxodo 34, 13. Derribarás sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Aserá. No son imágenes de cera, ¿ok? Son de Aserá. Y te voy a hablar de qué significa esta diosa cananea, porque hay un contexto muy importante. La tierra de Canaán prácticamente es una tierra que se conformó, como te decía hace rato, en la edad de bronce de la humanidad, ¿sí?
y de pronto desapareció por el año de ahí de los 2300. Ahorita te voy a conseguir el dato. Es una ciudad, es un lugar donde empezó a florecer la humanidad también por ahí del año 2700 antes de Cristo, y de pronto desapareció esta ciudad, esta civilización en el 2300, pero era una ciudad ampliamente religiosa. Hay toda una cultura y una cantidad de dioses en ese lugar. Y esto es para no darte una clase de historia, esto es para contextualizar lo que estamos leyendo y lo que Dios está diciendo que se quite de las imágenes de Acera. Te voy a decir un poco de la información acerca de Acera. La etimología, el significado de lo que es Acera, significa brillante, feliz, honrada y esposa. ¿Ok? La mayoría de las cosas que vamos a ver, de las deidades que se van a estar hablando, como Aserá, Moloch, Astoret, que te viene también de ahí de esta parte, tiene que ver con un tema sexual también, ¿sí? Y de fertilidad. Por ejemplo, al dios Moloch se le ofrecían niños pasados por fuego y sacrificios de niños. Entonces, cuando Dios les decía, quita los altares, no era un ya llegué y te quitas. Ahora llegaron en ese momento, digamos, tal vez los cristianos o los israelitas, y porque llegué lo quito. No, es porque Dios sabía el culto que hay de ese tipo de cosas atrás de todo esto. Y te voy a dar un poquito más de información. Era una diosa cananita, lo que es Aserá, de la fertilidad. Y la adoraban con un poste de madera que la simbolizaba. Y lo vamos a ver bíblicamente cómo está tipificado esto. La mayoría en la Biblia hacen referencia a que, sin embargo, era una diosa a la que había un poste de madera con cierto grosor, y se le adoraba a ese poste y a esa figura que representaba la fertilidad de Aserá. Se relaciona con Baal, que es obviamente ya digamos que un dios como más satánico, referente a Satanás, ¿sí? Y hay alguna cosa muy importante, es que la palabra Aserá aparece aproximadamente 40 veces en el Antiguo Testamento. 33 de esas ocasiones hacen referencia a un objeto sagrado como un asunto de poderles verter una adoración. Entonces Dios los lleva a una tierra prometida donde uno pensaría que estaba limpia o que estaba sin nada, y Dios le dice, te vas a encontrar con idolatría. Y por eso les advierte desde Éxodo 15, pero también en el Éxodo 20 les dice el primer mandamiento, no me tengas dioses ajenos, porque te van a llevar a la destrucción. De pronto alguien dice, bueno, ¿y por qué Dios nada más quiere todo para Él? Entiende que no es solo para Él. Él está aguardando tu vida y tus familiares de decirte, no vayan a tropezar, ¿sí? Porque serán cortados de su pueblo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las cosas van a tener que ver con eso. Dios les dijo, quiten los altares, derríbenlos, quémenlos. Obviamente, yo no estoy diciendo que si tú tienes amigos, familiares, que sepas que tienen estas cosas, a pesar de que tú conoces estas verdades bíblicas, tú y yo no podemos, y lo quiero enfatizar, no podemos y no debemos llegar a derribar cosas en lugares que no son nuestros. Eso es muy delicado. Número 2, no podemos llegar a dar bibliazos y decir es que si no Dios te va a cortar de la tierra. No. Primero estas verdades tienen que estar para ti. Porque si bien es cierto, hoy no tienes imágenes, la mayoría de ustedes van a venir en tu vida cosas que se van a representar como idolatría, ¿sí? Cosas que te pueden apartar de Dios. En los siguientes episodios voy a hablar de la adivinación, voy a hablar del zodiaco, de las ciencias ocultas, cómo también constituyen un poco del tema de la idolatría. Así que cuando tú sepas de alguien que tiene esto, si la persona se presta, platícale, fundamentalo en la Biblia. Por eso hemos puesto estos versículos. Ora a Dios para que te dé tacto, discernimiento, cómo hacerlo y en su momento. Pero nunca podemos llegar a imponer cosas de que la gente debe de quitar. Si la gente no está convencida de quitar una imagen, de quitarse algo de aquí o de quitarse alguna circunstancia, se va a volver imposición, y la imposición termina siendo religiosidad. Primero nosotros tenemos que estar firmes en esto, ¿ok? Fíjate, te voy a dar un versículo que habla de Aserá, más de un versículo. Deuteronomio capítulo 16, 21. Recuerden que sobre todo en estos temas es importantísimo fundamentarte en lo que es la palabra. Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. Y dice de esta manera:
No plantarás ningún árbol para Aserá. Fíjate, ahí está el asunto, cómo se le representaba a Aserá, con un arbolito, con un madero, con un tronco. ¿Ves tú? Imagínate esa cosa. Cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho. Va otra vez. No plantarás ningún árbol para Aserá, la diosa de la fertilidad, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, que tú te habrás hecho el altar para tu Dios. ¿Qué está diciendo una palabra importante aquí? Este versículo hace referencia a un concepto occidental en nuestros días: sincretismo. Cuando decimos tantito cristiano, pero tantito, y digámoslo con todas las letras, católico. Aún hago cosas de cristiano, pero hago un católico, o de otro tipo de cultos, como el culto a Buda, o el culto a lo mejor a algún equipo de fútbol, y no estoy exagerando, alguna persona, algún dios, algún filósofo. Aquí lo que está diciendo implícitamente habla del sincretismo, cuando tú y yo tomamos parte de una doctrina, una enseñanza, y luego le añadimos de otra, las juntamos y entonces hacemos algo a nuestro modo. Y en muchas ocasiones puede tener que ver con hacer algo a modo de las personas o de las familias o de amigos. ¿Sabes qué? Aquí está diciendo, o estoy yo o no estoy yo, dice Dios, porque obviamente es un Dios fuerte, celoso, y además Él no quiere que haya tibieza en nuestro corazón ni en nuestra persona. Ok, entonces este es un versículo importante. El capítulo 3 de Jueces, Jueces 3, versículos 7 al 8. Aquí nos habla cómo el libro de Jueces, reiteradamente lo vas a poder leer, y va a decir, los hijos de Israel hicieron lo malo. Al menos 7 veces los hijos de Israel en todo el libro de Jueces se apartaron de Dios. Pero una la menciona en Jueces capítulo 3 del 7 al 8. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las Aserás. Así que el furor de Jehová se encendió contra Israel y los abandonó. Gracias, Pati. Jueces 3 del 7 al 8. Ahí está un versículo bíblico que te hace ver cómo la idolatría traspasó generaciones y traspasó aún al pueblo de Israel. Y Dios dice, eso yo no lo apruebo. Segunda de Reyes, capítulo 17, 16 al 18. Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 16 al 18. Dice, abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Se hicieron becerros de fundición. Ahí empieza la adoración con animales. Y un árbol ritual de Aserá. Se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, ¿sí? Es lo que dice Segunda de Reyes 17, 16. Yo lo tengo aquí escrito, pero quiero leerlo completamente. Déjenme llegar al libro. Segunda de Reyes 17, versículos 16. Dejaron los mandamientos de Jehová su Dios, hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Aserá. Ahí está muy claro. Adoraron a todo el ejército de los cielos. Ahí viene cuando alguien adora la luna, las estrellas, el zodiaco, según cómo están organizados los planetas, ese día vas a tener cierta suerte. Comienza a dibujarse la parte de la adivinación, la parte del esoterismo también, ¿sí? Jehová, por tanto, se airó con ellos, versículo 18, de manera contra Israel los quitó delante de su rostro, ¿ok? Y habla de que no guardaron los mandamientos. Entonces, estos son versículos bíblicos que te pueden fundamentar para no solo decir, bueno, yo no voy a tener imágenes, yo no voy a tener otros dioses, solamente voy a confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque te deben de fundamentar que Dios dice, no hagas imágenes, no me adores a maderitos, no hagas figuritas. Y más adelante vamos a ver un versículo que habla particularmente de no hacer imágenes de hombre o de mujer. Porque alguien te va a decir por ahí, no, pero pues ¿qué problema hay? Yo hago una imagen de Jesús como varón o de una mujer y pues no hay gran problema. Él dice Dios que no tengamos dioses, pero esto es de Dios. Bueno, Dios es específico en este tipo de cosas, ¿ok? Luego vamos a ver algo que vamos a empezar a entrar en materia. ¿Se acuerdan de Aserá? Fíjense muy bien, apunten muy bien este versículo.
Jeremías capítulo 7, 18. ¿Ok? Jeremías capítulo 7, versículo 18. En esta serie que estamos empezando sobre la idolatría y que vamos a estar leyendo cada lunes. Sobre todo, como te digo, no buscando confrontación, buscando convicción, entendimiento de por qué adoro a Dios o no, y por qué no adoro a otras cosas, ¿ok? Esto no es en ninguna manera una clase para que tú tengas argumentos y te vayas a pelear con alguien que tenga una creencia diferente. Primero, que la verdadera adoración venga de ti, de tu corazón y de tu convicción. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Dice de esta forma. Estos dos versículos que hemos leído introducen conceptos que hoy tenemos o que practicábamos antes en otra religión. Y te va a sonar uno muy, muy importante. Fíjate, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la torta, amasan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo y para ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿A alguien le sonó la frase la reina del cielo? Bueno, tiene un origen y tiene un respaldo, lo que hoy día es el culto a María, con la imagen de Asera, la mujer de la fertilidad, la diosa cananea. Y esto que vemos tan antiguo en Jeremías, hoy vemos que se pone en un lugar plenamente contextualizado hasta el día de hoy. Pero hay más versículos que hablan de esto. Jeremías capítulo 19, versículo 4. Si alguien tiene alguna duda o comentario, puede decir. Jeremías 19, versículo 4. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso. Esa es la otra palabra. A dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Está hablando de sacrificios. Fíjate, Jeremías 19:4 y Jeremías 7:18 nos presentan dos cosas entre tantas que hoy tenemos, por lo menos en la religión más común, que en efecto es la católica y muchas otras. Uno, el incienso que se mueve ahí, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con las oraciones de los santos que están en Apocalipsis. Y dice Dios en Jeremías 19:4, me dejaron y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos. Un lugar lleno de otros dioses donde se ofrece eso, tiene que ver con adoración a otros dioses, con apostasía y dejar a Dios verdaderamente. Me estoy fundamentando en la palabra, no estoy diciendo nada que tenga que ver con mi parecer o lo que yo crea o yo lo piense o yo haya estudiado. Lo que el hombre enseñe es irrelevante a la luz de lo que tienes que fundamentarte con la palabra, ¿ok? Jeremías capítulo 7, 18, ya lo leímos hace un momento, habla de que los hombres, las mujeres prepararon cosas, leños, fuego para la reina del cielo. Así que en la Biblia tú te puedes dar cuenta que el culto a ciertas cosas, además de que ha crecido por muchas otras circunstancias, no nos vamos a meter en debatir, pero vamos a entender que algo que dice Dios, no quiero que hagas ese tipo de cosas, ¿ok? Dice que no nos inclinemos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 12, por favor. Génesis, recuerda que lo encuentras, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio capítulo 12, ¿ok? Les recordamos que este domingo cumplimos 4 años. Vamos a festejar nuestro 4º aniversario, no vamos a hacer reunión ni comida multitudinaria, ¿verdad? Vamos a tener nuestra reunión, un invitado de nuestra red y te invitamos a que estés el domingo a las 12:30, ya sea por la transmisión o de manera presencial, ¿ok? Con su debida distancia, por supuesto, y cuidando el aforo de las personas. Deuteronomio capítulo 12, no sé si ya te lo leí, versículos 1 al 3. Estos son los estatutos que Dios le da también a Moisés sobre el santuario único para el único Dios. Estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra, o sea, hasta la fecha. Destruirás enteramente todos los lugares
donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 3, Deuteronomio 12:3. Derribarás sus altares, quebraráis sus estatuas, sus imágenes de Aserá, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No harás así a Jehová tu Dios. Versículo 4. O sea, no porque le quites otros dioses digas, bueno, ahora le vamos a construir a Dios su lugarcito, su imagen, su estampita, su oración, cosas para adorar a Dios. Dice, a Dios no le vas a hacer. Y me llama mucho la atención la palabra hacer, que tiene que ver con fabricar, crear, adoptar una costumbre, algo que sale de nosotros. ¿Ok? Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoge de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaráis y allá iréis. Bueno, creo que está quedando muy claro el tema de lo que Dios dice. En esta clase que estamos entendiendo es lo que Dios dice acerca de la idolatría. Y por eso estar fundamentados en hacer o no hacer tal cosa, en tener una imagen o no tener una imagen. No es una diferencia religiosa y doctrinal en el contexto social de nuestro país ser cristiano o ser de de una religión, ¿ok? No es un asunto de decir somos mejores y diferentes, hacemos más y tenemos menos cosas, no. Es un asunto que está escrito hasta el cansancio en la palabra de Dios, ¿ok? Esa parte es muy importante que tú y yo la podamos entender, ¿ok? Bueno, la palabra también nos habla de que Dios va a escribir sus tablas, sus leyes en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el corazón se puede tener fundamento, desde el corazón es donde se adora. Para el pueblo de Israel, el tema de la idolatría es considerado un adulterio espiritual. Como con el adulterio en el matrimonio, ¿no? Cuando tú estabas con una persona, pero vas con otra y decides mejor tomar otra mujer, tomar otro hombre, otra familia. Bueno, lo mismo lo considera Dios. La adoración, la alabanza, la honra a otros dioses o a Dios junto con otros dioses es considerado un adulterio espiritual. Por eso es que es muy grave el tema de la idolatría, ¿ok? Entonces, primera cosa que hace la idolatría, te aparta de Dios, de la verdadera adoración a Dios. Aunque se hable de Dios y tengas cosas al respecto, te está apartando de la adoración a Dios. Deuteronomio capítulo 11, 16. Aquí voy a fundamentar lo que te estoy diciendo, porque de pronto puede ser que alguien diga, no, esto pasa así, o algunos ministros nos escuchamos muy radicales y solamente son nuestras ideas. No, a mí me gusta y fui enseñado en fundamentarme con versículos. Y doy gracias a Dios por la iglesia donde nací y donde crecí. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y te apartes y sirvas a dioses ajenos y te inclines a ellos. ¿Qué dice aquí? Deuteronomio 11, versículo 16. Guárdate que vuestro corazón no se infatúe, no se incline ni aparte a otros dioses ajenos, ¿sí? Porque dice Dios que eso no es correcto. Algo que va a hacer la idolatría es que va a inclinar tu corazón al favor inmediato, a la respuesta inmediata, al asunto económico, al asunto de un familiar, y por eso es lo que eso nutre la idolatría hacia muchas otras cosas. Y esto lo estamos viendo con fundamento bíblico. Segunda cosa que hace la idolatría en nuestra contra, ¿sí? Corta en nuestra vida, en nuestra tierra, en nuestra persona, hace que nuestra economía deje de producir. Aunque produzca. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Lo dije conscientemente. Muchas de las cosas que trae la idolatría es una necesidad constante, sobre todo en el área económica. Trae pobreza y trae muchas circunstancias de necesidad en lo anímico, en lo familiar y en lo económico. Te lo voy a fundamentar bíblicamente. 11:17, Deuteronomio 11:17. Después de que dice Dios que no se incline nuestro corazón, en el versículo 16, dice, y se encienda entonces el furor de Jehová sobre ustedes y cierre los cielos, y no haya lluvia,
ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto pondréis estas palabras, las palabras de Dios, en tu corazón y en vuestra alma, y las atarás como señal en vuestra mano. Serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a sus hijos, ¿sí? Escribiéndolas y hablándolas todos los días. Una de las cosas que viene con la idolatría no solo es la apertura, la puerta a la apostasía, que es conscientemente dejar a Dios, ¿sí? E ir detrás de dioses ajenos o de otras cosas, además de que el concepto es muy amplio. Segundo asunto que trae pobreza espiritual, pobreza económica y una necesidad constante. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tú haces otros dioses, yo, que soy el verdadero Dios, o sea Dios, no estoy diciendo yo, cerraré los cielos. Y entonces trabajarás y tendrás cosas, pero siempre va a haber algo que no termina de caminar en tu vida. Por eso es que si tú vas a agradecer a Dios por una sanidad, por unos 15 años, por un matrimonio, tú tienes que hacerlo solamente con Dios como único Señor y Salvador, aún en tu ceremonia, aún en lo que tú confiesas, aún en lo que vistes, aún en lo que no haces, aún en lo que aceptas. Porque no es un tema de agradar religiosamente, es un tema de convicción de que no haya nada en ese tipo de lugares, ceremonias o incluso en tu vida personal que le dé tantita gloria a otro Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar en esta parte, ¿sí? Hay quienes te van a decir que no hay nada de malo en hacer imágenes de seres humanos. Particularmente me llamó y me dio mucho gusto encontrarme esto en la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, perdón. Deuteronomio capítulo 4. Fíjate muy bien todo lo que estamos hablando referente a la idolatría. Deuteronomio 4, versículos 15 y 16. Dice de esta manera: guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no te corrompas y hagas para vosotros escultura, imagen de figura humana, de figura alguna, efigie de varón o hembra. Deuteronomio 4, 15, 16. Si querías tener un versículo que te diga el por qué Dios, no solo no hacer imágenes, sino tampoco representación humana ni de Jesús ni de nadie en la Biblia, Deuteronomio le dice: no te vayas a desviar y no quiero que me hagas cosas corrompidas como escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de mujer. Entonces ahí se puede acabar, caer y quitar cualquier adoración, cualquier culto de que una imagen sea poderosa o sea capaz de hacer algo. Porque la Biblia dice que eso es tinieblas y no hay comunión la luz con las tinieblas. Esa parte es muy importante, ¿ok? Bueno, no nos inclinaremos a los dioses. Esa parte es importante. Éxodo capítulo 23, versículo 24. Éxodo 23, 24. Está fácil, te lo puedes aprender también. La Biblia dice aquí de esta manera. Éxodo 23, 24. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebraráis totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan, amén, y tus aguas, amén. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en su tierra, y completaré el número de tus días. Fíjate las promesas que dice Dios referente a esto. Porque es importante que tú y yo estemos bien fundamentados en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y que nosotros podamos tener claro lo que nos está enseñando Dios referente a esto. Ok. Un siguiente asunto que vamos a estar encontrando acerca de algunos dioses que se presentan en las tierras donde estaban el pueblo de Israel. ¿Okay? Deuteronomio 4:19. Este está padrísimo.
Si alguien dice, no, la Biblia pues no habla de que no creamos en los astros, en las estrellas, en la energía, en el cosmos y en todas esas cosas. Ojo, voy a aclarar algo. Yo no estoy diciendo que no es cierta la creación. No estoy negando el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, el universo, que es una maravilla, las nebulosas, todo lo que eso tiene. Pero de eso a rendirle una adoración. Dios dice, Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, que tengamos cuidado de adorar a esto. Porque ustedes saben que hay gente que hace viajes astrales, que lee las cartas, que te dice tu aura, tu energía, tu zodiaco, y que según cómo amanecieron las estrellas o las Pléyades, pues te va a ir. Y Dios también no se le olvida esto. Dicen, no, vamos a leer desde advertencia contra la idolatría. Si alguien lo puede volver a poner, Deuteronomio 4, pero lo vamos a leer, por favor, Pati, desde el 15, del versículo 15 al 19. Si no, está muy bien, que lo dejen así. Guarda pues mucho vuestras almas. Bueno, ya lo leímos ahorita, ninguna figura, ninguna imagen viste. Ok, cierto. Déjame, Deuteronomio 4, 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado. Ahí habla de que algo te puede impulsar. Puede ser la influencia de un espíritu. Seas impulsado. Se me perdió aquí el versículo. Las estrellas y todo el ejército seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos, ¿sí? Debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y te sacó del horno de hierro de Egipto para que no seas pueblo de heredad como en ese día. Dios está diciendo, a ver, yo hice el sol, la tierra, las estrellas y se las concedí a todos, ¿sí? Y no tienes que estarlas buscando como un asunto de deidad. Y aquí ya pasamos solamente de las deidades de imágenes, ¿eh? Aquí ya pasamos a rendirle culto al sol, a las estrellas, a las personas. Como les decía que hace poco escuché que alguien aquí en México es pues no sé si llamarle, es el líder, pero no sé qué ministro de la iglesia en México de Maradona. Hazme tú el reverendo favor. ¿La iglesia de Maradona es en serio? Bueno, pues sí puede llegar a ese tipo de cosas, ¿eh? Y tienen su local y bueno, está cañón la cosa. Pero bueno, entonces aquí te decía, es muy importante que nosotros tengamos claro de no hacerle culto a ninguna otra circunstancia. Hay otra imagen que aparece en la Biblia y tiene que ver con Moloc. Moloc es una deidad a la que le sacrificaban niños, la cual era incluso originalmente también de origen cananeo, ¿ok? Levítico 20, vamos a leerlo, ¿dónde dice la Biblia esto? Levítico 20, versículo 2, ¿ok? Levítico 20. Ya me estoy pasando de Génesis, de Éxodo, Levítico. Levítico 20. Saludos a la familia Sandoval, que veo que están por ahí. Gusto en verlos. Levítico 20. Ok. Dice la Biblia en el versículo 2. Levítico 20. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Significa que en los lugares donde iba a estar el pueblo de Israel también iba a haber adoración a Moloc. Y era una adoración bien cañona porque eran sacrificios humanos y sacrificar a tus hijos. Y tú dirás, bueno, esto es historia pasada, yo no lo voy a hacer. Pero hoy en día, cuando llegan las festividades de Halloween, las festividades que tienen que ver con Satanás y la muerte, estas también en ocasiones se desaparecen a muchas señoritas y a jovencitos y se les piden sacrificios humanos. La gente que se dedica al satanismo en grados bien adentro y también desde los principios, les empiezan a pedir sacrificios de sangre, de animales y de muchas otras cosas. Eso tiene que ver con santería. Y más adelante les piden a sus mismos hijos que sean sacrificados. Y esto es el detrás de cámaras, el detrás del telón de lo que había de eso. Te voy a dar otro fundamento bíblico. Levítico 18:21, por favor. Levítico 18:21, saben que quiero respetar la hora, no quiero extenderme más.
porque sé que ustedes también dedican de su tiempo para ver o escuchar esto. 18-21. Luego dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Jehová tu Dios, de Dios, yo Jehová. ¿Sí? Y luego hay un versículo ahora que está el tema de la libertad de género. Y me dio mucho gusto encontrarlo aquí. Hay mucho de eso, pero lo voy a tocar en otra parte. Aquí mismo en Levítico 18 y versículo 22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Homosexualismo o lesbianismo es otro tema. Pero si a ti te interesa ver lo que dice la Biblia sobre muchas cuestiones de inmoralidad, el incesto, el área sexual, padres, hijos, entre familias, con animales y cosas. Levítico capítulo 18, te animo a que lo leas porque ahí te va a decir gran cantidad de inmoralidades, ¿sí? Que hoy en día se están sucediendo, que son parte de los últimos tiempos, ¿sí? Pero que también te van a fundamentar de no hacer esto. Habla de no mirar, por supuesto, la desnudez de familiares o de otra persona y muchas cosas que si tú tenías duda como mamá, papá, hijo o jovencita, Levítico 18, lee la Biblia y ábrela y vas a ver lo que está diciendo en esta parte, ¿ok? Jeremías 32-35, hablando de Moloc. Ese es otro dios que el pueblo de Israel y que en esas ciudades antiguas se les ofrecía algún tipo de sacrificio. Edificaron lugares altos a Baal, Baal es otro, ¿verdad? Los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran tal abominación para hacer pecar a Judá. Yo no estoy parafraseando en la Biblia, estoy leyendo tal cual dice la redacción. Jeremías 32-35 es muy importante. Sobre todo cuando Dios dice, yo no les mandé que lo hagan. Yo no les dije que eso es correcto y es una abominación. Y asimismo esa palabra Dios lo dice, yo no te mandé que hagas imágenes, yo no te mandé que rindas culto, yo no te mandé que te andes tallando algunas circunstancias, algunos muñequitos que en otro tiempo algunos adorábamos, eso hay que decirlo, ¿sí? O los teníamos como algo serio, ¿sí? Pero también aquí me llama la atención cómo redacta la palabra, dice, yo no les mandé que hagas pasar a tu hijo por el fuego. Y esto tiene que ver también con las limpias. Cuando hay gente que los pasa a sus hijos por las limpias, que les ponen un huevo en la cabeza, los paran en medio de un fuego, un círculo de fuego o un círculo con sal, y ve tú a saber cuántas cosas que cuando no conocemos a Dios hacemos. Dice Dios, no hagas esto. Si tú lo hiciste en el pasado, no quiere decir que estás condenado. Puedes arrepentirte a la luz de la palabra y decir, Señor, perdóname por tal cosa que yo estuve considerando, que yo participé, que llevé a mis hijos, a mis parientes, que yo prometí o amarré a alguien. Pero si hoy estás convencido, convencida de que es Dios tu único Señor y que cómo fue que fuiste a hacer eso, arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Así de simple. Pero sobre todo, leyendo en la palabra, fundamentados en lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿ok? Quiero ir terminando con un versículo en este primer capítulo. El próximo lunes voy a continuar sobre el tema de la idolatría, sobre el ocultismo, sobre el tema de la adivinación, fundamentado en la Biblia, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14, algo que aparece en el Nuevo Testamento. Para ir terminando puntuales. Saben que procuramos y nos gusta ser puntuales en el inicio de las transmisiones, en el final, en el inicio de las reuniones presenciales, esté quien esté. Primera de Corintios 10, 14. Sí, algunas veces nos hemos alargado 3, 4 minutitos. Digo, estoy consciente, ¿verdad? Pero a la hora que decimos estamos empezando. Primera de Corintios capítulo 10, versículo tanto. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así de sencillo, está diciendo Pablo a los Corintios, ¿sí? Como sensatos les hablo, juzgad vosotros lo que digo, ¿ok? Versículo 14, Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, amados, huyan de la idolatría. Cualquier cosa que no le dé la gloria a Dios y que tenga cierto culto o reverencia, huye de la idolatría. Salte de ahí.
Así que esto quiero que ustedes, hemos hablado gran cantidad de información, hemos hablado de Aserá, de Moloch, de a la que se le llama la reina del cielo desde aquellas épocas en esa sociedad, y que hoy pues obviamente hay a quien se le dice de esta manera. Entonces tiene un culto muy fundamentado en ese sentido, ¿sí? La semana que viene voy a hablar de los tatuajes, de las marcas, de los adivinos, de los agoreros, del ocultismo, y cómo este tipo también es un asunto de idolatría que está en la Biblia, está escrito, y que Dios también extiende su instrucción en decir: no hagas nada de esto, Dios no te lo mandó. Así que esto ya no va a caer en que me prohíben tener una imagen, no me dejan tatuarme, está prohibido. No, es un asunto de convicción. Si tú no estás conviccionado, bueno, ni siquiera el asunto de asistir o de los diezmos vas a dar en tu persona o en tu economía. Por eso tenemos que tener amplio contenido bíblico que podamos consultar. Y de veras, yo le doy gracias a Dios porque mi esposa y yo nacimos en un lugar al que respetamos y agradecemos por las cosas buenas que obtuvimos, que tuvimos ahí. Y una de ellas era: fundamentate en la Biblia, lee más de un versículo, investiga, por supuesto. Y hoy, en este servicio que estamos dando a ustedes, pues queremos hacerlo, ¿verdad? Y por supuesto, seguir, por supuesto, lo que dicen nuestros pastores y en ese tipo de cosas. Bueno, pues para terminar puntualmente, son las 8:55. Yo les agradezco su atención. Hay mucha información, pero de este primer capítulo creo que logramos abarcar todo lo que se tenía. Y la idea de todo esto es que no te vayas con una clase de historia, ¿verdad? Es que te vayas con fundamentos bíblicos, que vuelvas a leer estos versículos, que los razones, que los apuntes, que te des cuenta cómo Dios va a impactar tu vida a través de estas palabras. Lee el contexto de los versículos de arriba y de abajo, ¿verdad? De cada capítulo. Dedícale tiempo, porque esto te va a fundamentar a ti. Te va a hacer ser un cristiano que tenga ese pilar en su vida bien fundamentado, con plena credibilidad de cómo no hacer tal cosa, pero cómo sí adorar a Dios, sí adorar a Jehová, a Jesús. Las semanas pasadas estuvimos hablando del nombre de Jehová, los diferentes nombres que tiene, abarcamos 10 de los 66 que hay, pero la idea es que tú puedas entender el Dios que adoramos, el Dios al que oramos, el Dios al que tenemos, y podamos comprender que Jehová es nuestro Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestro Adonai, el Señor, nuestro Yahvé Jireh, también Yahvé Rafa, su sanidad, su proveedor, todo lo que es Jehová, ¿sí? Y entender por eso, cuando leemos lo que dice Éxodo 15, que por eso Moisés decía: no hay Dios como tú. Habrá otros dioses, pero no hay ninguno como tú. Y eso te hace único. Dios es el único que es omnipresente, omnipotente, ¿sí? Omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, está en todos lados al mismo tiempo. Y ese es el Dios que mandó a su Hijo a morir por ti. Ese es el Dios que decidió hacer pacto contigo, con tu familia, para que seas salvo a través de la creencia de su palabra y de confesarlo a Él. Eso es por lo que nosotros estamos entendiendo que conocemos a Dios en estos días. Pues que Dios les bendiga, muchas gracias, que tengan excelente inicio de semana. Esperamos que esto les sirva para fundamentarse más y amar más a Dios, ¿verdad? No amar la letra, no amar la historia, sino amar a Dios y decir: Señor, pues tú eres mi Señor, aunque me queda claro desde hace años, pero quiero entender más lo que dice tu palabra. Pues que Dios les bendiga mucho, que descansen, y el miércoles tenemos discipulado vía Zoom, así que se pueden sumar. Los que no tengan el enlace nos lo pueden pedir. Y ahí tenemos eso. Los viernes seguimos explicando los libros de la Biblia. Recuerden que estamos leyendo un capítulo por día. En el mes de agosto estamos leyendo Oseas, Abdías y todos los profetas que están ahí, hasta leer 30 capítulos o 31 capítulos en el mes. Y estamos explicando cada viernes. Mi esposa explica el libro de Hechos, que es un libro que ya leímos en meses anteriores, para que comprendas más el contexto, el fundamento de lo que dice la palabra, en caso de que quieras saber más, o a lo mejor digas: pues no entendí tal cosa, o explíquenmelo, ¿ok? Bueno, muchas gracias y ya, amén, porque luego se me da hablar mucho. Gracias y muy buenas noches. Gracias.